La Revolución Mexicana, una aproximación sociohistórica. Crisis del Porfiriato. El estallido de la Revolución Mexicana fue el resultado de varios factores. En primer lugar, la específica conformación sociohistórica del país, ya que a principios del siglo XX, México sufría, por un lado, un gobierno dictatorial y una muy desequilibrada estructura agraria, pero por el otro, gozaba de un notable crecimiento económico. Dicha combinación resultó ser explosiva. México contaba con clases medias y proletariado, producto de su estable economía, cuyos intereses eran poco representados y respetados por el gobierno dictatorial de Díaz, quien dificultaba el ascenso de las clases medias y reprimió los principales reclamos obreros. Para el colmo, la insatisfacción de la clase media rural y las pretensiones de numerosas comunidades de conservar o recuperar sus tierras hacían predecible un grave conflicto. Además, desde principios de siglo existía una crisis generalizada del Estado porfiriano. El régimen pasó por 3 etapas. La primera se extendió hasta finales de los 80 y se caracterizó por ser el periodo de ascenso y consolidación en el poder, durante el cual Díaz construyó su sistema político, que dio una estabilidad inédita. Conformó sus equipos de colaboradores propios con miembros de diversos partidos y cambió el proyecto nacional de desarrollo a uno de orden y progreso, en el que se logró una cierta paz. Además de buenas condiciones económicas que explicaban que Díaz hubiera obtenido el reconocimiento del gobierno estadounidense y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los principales países europeos. La segunda etapa, que se prolongó hasta los principios del siglo XX, se distinguió por el perfeccionamiento de la estabilidad política y por el notable crecimiento económico alcanzado. Díaz saneó la hacienda pública, con la reducción de los gastos militares y la renegociación de la deuda externa, modernizando además los códigos mineros, postales y comerciales, e iniciando la instalación de instituciones bancarias modernas, y el tendido de vías ferroviarias y líneas telefónicas. El lema de dicho periodo fue poca política y mucha administración, por lo que no hubo oposición. Desaparecieron las contiendas electorales, la independencia de los poderes legislativo y judicial, y las críticas en los grandes periódicos. Díaz contaba con el apoyo de las revistas y de los científicos. Sin embargo, el crecimiento económico no podría ser indefinido, pues padecía varias limitaciones profundas que amenazaban con provocar serios problemas sociales. Así que la crisis del régimen fue grave, múltiple e insoluble, afectando en distinto momento y con intensidad variada los renglones político, económico, social, diplomático y cultural. En el aspecto político, el mayor problema estribó en su cambio de naturaleza, composición y procedimientos, ya que cuando el problema de la sucesión cobró importancia por el envejecimiento de don Porfirio, este rompió la imparcialidad con sus 2 bases de apoyo y eligió como virtual sucesor, mediante la figura de la vicepresidencia, a un miembro del grupo científico, el sonorense Ramón Corral. Dicha decisión obligó a recudir el capital político y las cuotas de poder asignadas al grupo de reyes, que pasó de sostén a opositor. Para colmo, peligroso por su experiencia, capacidad y prestigio, esta decisión de la élite debilitó profundamente al gobierno porfiriano. Además, el crecimiento de los científicos produjo una concentración de poder económico y político en varias regiones, afectando al sistema porfirista hasta entonces establecido. La crisis económica tuvo por su parte causas estructurales y coyunturales, internacionales y nacionales. El crecimiento fue desigual y muy disparejo. Además, la depresión económica de 1907 repercutió en el todavía incipiente sistema bancario, que canceló los créditos industriales y hacendados, y en cambio buscó cobrar los adeudos que estos tenían,
lo que tuvo grandes secuelas en todos los sectores sociales del país. Consecuentemente, la disminución de las actividades económicas abatió los ingresos gubernamentales, problema que se buscó remediar castigando salarialmente a la burocracia y aumentando el valor de los impuestos y el universo de contribuyentes. Decisiones que afectaron gravemente a las clases medias, urbanas y rurales. En resumen, la magnífica situación a finales del siglo XIX se tornó dramática a principios del siglo XX. El porfiriato padeció además una severa crisis social. En el ámbito rural, tuvo su origen en la pérdida de las tierras de las comunidades campesinas a manos de las haciendas, lo que generó una migración a otras haciendas o ciudades vecinas. Muchas se comenzaron a politizar y eventualmente radicalizaron sus posturas. Además, la crisis también afectó a sectores urbanos, como fuera el caso de Cananea y Río Blanco. Las represiones obreras fueron prueba de que Díaz había perdido su habilidad como negociador político y su capacidad para encontrar soluciones positivas para la mayoría. Otra crisis fue la diplomática, que fue la primera en manifestarse. Díaz había dedicado grandes esfuerzos al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y algunos países europeos. La estabilidad política alcanzada y las buenas relaciones económicas desarrolladas con estos países colocaron a Díaz en una buena situación internacional. Sin embargo, a finales del siglo XIX, cuando don Porfirio percibió una creciente amenaza por parte de Estados Unidos, quien adquirió gran fuerza en el Caribe, aumentó sus relaciones económicas y políticas con Europa y Japón, generando resentimiento por parte de los vecinos del norte, quienes apostarían por una nueva alternativa. La crisis en el ámbito cultural también fue un factor dentro de la ecuación que detonó la Revolución Mexicana. Tanto el positivismo como el darwinismo social comenzaron a ser cuestionados, por lo que el anhelo por la libertad volvió a cobrar fuerza, desafiando la obsesión por el orden. La mayoría mestiza comenzó a reclamar participación en la toma de decisiones. Esta demanda ayuda a explicar la movilización pluriclasista iniciada hacia 1910. Críticos, oposicionistas y percusores. Los problemas que surgieron al final del gobierno porfirista generaron críticas y movimientos opositores entre las diversas clases sociales y grupos políticos del país. Los primeros en manifestarse fueron ciertos sectores católicos, que pretendían ofrecer una solución cristiana a los conflictos sociales. El catolicismo defendía la propiedad privada como un derecho natural, pero comenzó a criticar la injusticia que dominaba la estructura de la propiedad agraria, el militarismo, el caciquismo y la falta de democracia. En 1900 surgió un importante grupo antiporfirista encabezado por descendientes de los liberales, de mediados del siglo, integrado por profesionistas, periodistas, maestros y estudiantes. Sus principios eran el anticlericalismo, libertad de expresión, democracia electoral, separación de poderes, adecuada administración de justicia y autonomía municipal. El periódico Regeneración surgió como el periódico de combate. Como respuesta, el gobierno incrementó la represión y los liberales optaron por el exilio a Estados Unidos. Después de la entrevista concedida por Díaz al periodista norteamericano James Krillman, el país entró en un optimismo democrático. Las elecciones prometían ser libres y sin la participación reeleccionista de don Porfirio. Por otro lado, la preferencia de Díaz por los científicos provocó que los reyistas se convirtieran en uno de los grupos opositores determinantes. Las propuestas hechas por Díaz en su entrevista con Krillman sirvieron para que los reyistas empezaran a organizarse
para que Díaz escogiera a Reyes como su vicepresidente en las siguientes elecciones. Díaz, preocupado, envió a Reyes comisionado a Europa y la mayor parte de sus seguidores cambió su afiliación a favor de un movimiento antirreeleccionista encabezado por Francisco I. Madero. De la oposición a la lucha armada. Los conflictos entre científicos y reyistas se expresaron regionalmente en reñidas contiendas electorales, y los conflictos se agravaron con el surgimiento del movimiento antirreeleccionista. El líder del antirreeleccionismo era Madero. Este llegó a la conclusión de que se debía crear un partido político de alcance nacional que se opusiera con la reelección a Díaz, y creó el Partido Nacional Antirreeleccionista. La represión gubernamental provocó la radicalización del movimiento antirreeleccionista, que se convirtió en un partido político y designó como sus candidatos a Madero y al exreyista Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia. Al poco tiempo, Madero fue aprehendido, acusado de incitar la rebelión, y encarcelado en San Luis Potosí. Poco después, se escapó a los Estados Unidos y junto con un pequeño grupo de íntimos redactó un plan en donde se convocaba la lucha armada para el 20 de noviembre de 1910. El llamado a la lucha no fue secundado por sus seguidores antirreeleccionistas. El perfil social de los alzados era popular y rural, y sus reclamos eran distintos a los de los antirreeleccionistas originales. Madero finalmente regresó al país para asumir el liderazgo de la lucha, mejorando la organización del movimiento. Para marzo y abril había numerosos grupos operando en diversos puntos del país. La capacidad negociadora de los rebeldes se vio fortalecida tras la caída de Ciudad Juárez y la incorporación de muchos a los alzados, con lo que se firman los tratados de Ciudad Juárez a finales de mayo de 1911, por los cuales se acepta la renuncia de Díaz. Entre las explicaciones de la caída de Díaz se destacan las que subrayan su envejecimiento de carácter gerontocrático de su gobierno, su debilitamiento por la extinción de la élite y su inhabilidad para gobernar un país con clases sociales modernas. Además, su oposición comprendió una transformación electoral a rebelión, con el surgimiento de nuevos líderes y la incorporación de nuevos grupos sociales. El fracaso del liberalismo maderista. Como fue pactado en los tratados de Ciudad Juárez, Francisco León de la Barra sustituye a Díaz y emprende la desmovilización de las fuerzas rebeldes y la organización de nuevas elecciones. En este proceso surgen grupos inconformes con la nueva situación, como el de Pascual Orozco y el de Emiliano Zapata, los cuales se negaron a entregar sus armas, causando tensiones con de la Barra y Madero. Madero participó en estas nuevas elecciones, transformando el Partido Nacional Antirreeleccionista en el Partido Constitucional Progresista y eligiendo a José María Pino Suárez en lugar de Vázquez Gómez para la vicepresidencia. Triunfa en octubre de 1911 y vería concluir su presidencia en 1913. Esta se distinguiría por las siguientes transformaciones políticas: el desplazamiento de los viejos jefes políticos por autoridades locales libremente, la participación de distintos sectores sociales en el gabinete y prácticas políticas más democráticas como elecciones libres, libertad de expresión y mayor independencia de los poderes legislativo y judicial. Sin embargo, los obreros y campesinos permanecieron siendo marginados en el proceso. Además, dichas libertades facilitaron el surgimiento de conflictos políticos, los cuales hicieron de la presidencia de Madero un periodo inestable. Por otro lado, Madero también impulsó transformaciones importantes en materia agraria y laboral. Gran defensor del capitalismo y partidario de la propiedad privada de la tierra, contemplaba un sistema dominado por pequeños y medianos propietarios, junto con los hacendados eficientes,
confiando en la venta de terrenos nacionales a los campesinos. En materia laboral, respetó los derechos organizativos de los obreros y su gobierno comenzó a arbitrar los conflictos entre trabajadores y empresarios. Empero, estas propuestas reformistas fueron insuficientes para grupos y clases sociales, surgiendo una insatisfacción generalizada y 4 principales movimientos de oposición. En primer lugar, Madero tuvo como oposición el movimiento de Bernardo Reyes, el cual no era una reacción directa contra las reformas maderistas, sino se bastaba en la creencia de Reyes de que a él le correspondía gobernar México en ausencia de Díaz. Tras intentar vencer electoralmente a Madero, Reyes se va a Estados Unidos a preparar su rebelión. Sin embargo, su popularidad había caído por su viaje a Europa, carecía de bases campesinas y había perdido control del Ejército Nacional, con lo que fracasa su proyecto y se entrega en diciembre de 1911. El segundo movimiento, de Félix Díaz, se alzó en armas en octubre de 1912, pero su llamado a luchar contra Madero no tuvo mayor respuesta al carecer de prestigio y representatividad sociopolítica. En tercer movimiento fue la rebelión zapatista. Luchó a partir de febrero de 1911 en la región de Morelos y se negaban a dejar las armas hasta la previa devolución de las tierras que reclamaban, como usurpadas por los hacendados. Formalizan su rebelión mediante el Plan de Ayala, buscando rescatar la comunidad campesina como unidad social fundamental del país. Finalmente, la lucha orozquista, caracterizada por su violencia, se rebeló contra lo que consideraban eran reformas insatisfactorias de Madero. Inician su rebelión en marzo de 1912, con el Plan de la Empacadora, la cual, a diferencia de la zapatista, fue multiclasista. Llegó a dominar Chihuahua, Durango, Coahuila, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí. Victoriano Huerta fue colocado al mando de la campaña general para vencer a dicha rebelión, y con él, el Ejército Federal recuperó su importancia política y militarizó el norte del país. Mientras tanto, a finales de 1912 y a principios de 1913, Madero creía que tenía consolidado su poder. Las rebeliones derrotadas trajeron graves daños a su gobierno, y este fue derrocado finalmente por Huerta con el Pacto de la Embajada. Su presidencia se había hecho insostenible por la oposición del gobierno estadounidense, del Ejército Federal y de los grupos políticos porfirianos, de los hacendados y de los empresarios.